Hola a todos chicos, en el contexto del desarrollo del proyecto de la materia de dispositivos móviles, me encuentro con Patricia Andreu para hablar un poco acerca de la dislexia y algunas de las vivencias alrededor del trabajo en ella, para así poder entender algunas o poder lograr algunas ideas sobre qué desarrollar en la aplicación buscada para la materia. Así que, buenos días Patricia. Buenos días, Néstor. Buenos días a todos y a todas. ¿Será posible que nos puedas explicar un poco qué es la dislexia? La dislexia es una condición que tienen muchos niños y niñas en el mundo y que normalmente hay una dificultad en la lectoescritura. Entonces, a lo mejor cuando escuchen esto los compañeros y compañeras podrán recordar cuando estaban aprendiendo a leer y a escribir o cuando estaban leyendo más o menos entre segundo y tercer grado. La dislexia se caracteriza porque los niños y las niñas tienen una enorme dificultad con algunas sílabas que son compuestas o sílabas inversas. ¿Cuáles son las compuestas y cuáles son las inversas? Bueno, las compuestas son aquellas que tienen 3 letras, o sea, por ejemplo, la tra, el pre, el dra, y las inversas son aquellas que son como in, ar, el, y estas los niños y las niñas las tienden a poner al revés. Por ejemplo, en vez de decir al, dicen la, o en vez de decir ir, dicen ri. Y esto es mucho más frecuente ya cuando empezamos una lectura mucho más rápida. Y la lectura generalmente entre segundo y tercer grado es cuando hay más dificultad. Entonces, esa es una de las características. Otra característica también es cuando están escribiendo. Escriben al revés. Entonces, por ejemplo, en vez de poner rat, pueden poner harto, o podrían decir en vez de la Q, ponen la P, y hay otro significado en la palabra. Por ejemplo, es súper común poner M en vez de mamá, o cambiar la posición de la S y se ve como un 5 al revés. También las posiciones de la B y la P, lo cual también cambia el significado. Entonces es bastante difícil, por ejemplo, para uno de padre o de madre, tener que enfrentar esta situación, y los maestros y las maestras no entienden qué es lo que está pasando. Sí. Con respecto al tema, ¿qué tipo de contacto has tenido con personas que poseen esta dificultad? Es decir, como maestra, como facilitadora. Bueno, como soy maestra de profesión, o sea, todas las maestras cuando estamos entre primero y segundo grado tenemos esa dificultad en muchos de los niños. Cuando estamos en el grado de preparatoria no hay ningún problema porque hay una edad en la que es muy común, o sea, hacer las inversiones en las letras. Inclusive los niños y las niñas tienden a invertir o a que les cuestan las sílabas compuestas y las inversas. Pero cuando llegas a una edad entre los 7 y los 8 años y esto no se ha superado, entonces sí es de llamar la atención. Más o menos en un grado de unos 20 niños, casi 2 o 3 tienen estas dificultades. Y es muy poco exitoso también el tema de abordarlo en el aula porque el maestro o la maestra no sabe qué hacer. Primero porque piensa que el niño es haragán, lo cual no es cierto. O sea, es decir, el niño lamentablemente en su cerebro no puede ver bien la configuración y el orden de las letras. Entonces lo que se tiene que hacer es trabajar con ejercicios estos se llaman como ejercicios para ubicarlos espacialmente. Sin embargo, si el niño o la niña no ha tomado conciencia, será súper difícil que él pueda decir, o sea, ver el error. Entonces ahí sí ya se necesita una ayuda profesional para que el niño pueda ir aprendiendo a vivir con la condición. Ya mencionas algunas cosas interesantes, como por ejemplo que dentro de 20 podrían haber 2 personas con el problema, lo que podría quizás indicar para los maestros una dificultad de detectarlo, porque no siempre se puede lograr tener una atención completa y bien dedicada, ¿no? Quizás una herramienta que nos permita detectar en esa etapa la dificultad, ¿crees que sería útil?
tener una herramienta para identificar la condición. La condición. Sí. No, realmente sí requiere de una persona que tenga la especialización. Si no se recomienda, aquí hay que tener mucho cuidado con el tema del diagnóstico precoz, porque los maestros y las maestras generalmente tienden a decir, este niño tiene tal cosa, este niño tiene tal otra, y lo que hacen es etiquetarlo. Pero para diagnosticar la dislexia sí hay una serie de test psicológicos que sí pasan y que la persona ya con todo el manejo puede decir sí es. Lo que sí creo que es importante es decirle a los maestros y las maestras que cuando identifiquen esta condición estén alertas. Es como decir, es como una alerta del desarrollo. Entonces, si ese niño y esa niña tiene esa dificultad y es persistente y ya hemos pasado como la edad al aprendizaje de la lectoescritura, entonces sí tiene que haber como un apoyo. Y esos apoyos pueden ser directamente con ejercicios para hacer la identificación de las consonantes de manera adecuada. Hay una cantidad de ejercicios que son bien fáciles, unas que se pueden hacer a nivel de ejercicios motores, es decir, podemos jugar con los niños en el suelo y no necesariamente en papel, pero también ahora el tema de aplicaciones, o sea, te resuelve un montón, porque es altamente atractivo, todos los niños gustan de los videojuegos y sería muy fácil que los niños puedan aprender a hacer como la discriminación de los fonemas. Entonces, existen en el ámbito terapéutico una cantidad de aplicaciones, pero estas en general son pagadas y son muy buenas. Pero podríamos hacer como unas aplicaciones que sean de uso para el aula, para trabajarlo en aula, que pudieran ser funcionales y podrían ayudar como a reforzar lo que el niño o la niña pueda tener de atención en un espacio más especializado. Y esto podría ser tan fácil como hacer un juego de discriminación, por ejemplo, de encontrar parejas, como realmente se podrían hacer varias cosas. Entonces, si encontramos parejas, si encontramos diferencias, si llevamos, por ejemplo, una letra a otro lugar y hacemos el tema de relaciones, eso es lo que ayudaría un montón para que los niños y las niñas puedan trabajar en el aula este tipo de ejercicios sin necesidad de estar uno como maestro o maestra complicándose, por decirlo así, entre comillas, con el tema de preparar material extra. Entonces, que también te podría resolver. Entiendo que esto es más como, esta herramienta sería más como una herramienta grupal para poder manejar una cantidad de personas en un aula, pero ¿qué se te ocurre o qué has utilizado para pues ya educar específicamente a un niño o niña que se le ha detectado el problema? Básicamente lo que se puede hacer es trabajar el trazo. Esa es una cuestión. En realidad, para trabajar trazo a nivel de juegos, nunca los he visto y sería muy funcional, porque hay una serie de... ¿Qué es cómo defines un trazo? Un trazo sería hacer la letra. Muy bien. Entonces, puede ser con el dedo índice, porque es también el tema de... Ahí es de la sensopercepción, que básicamente como te entra la información por otra vía que no es visual ni auditiva, sino que es por el tacto. Entonces esa es una buena manera para trabajar esto. Y se trabaja mucho a nivel de cosas como más del entorno, por ejemplo, caminar descalzo o trabajar, por ejemplo, con texturas, pero en lo digital se podría hacer muy bien porque se podría ir poniendo niveles de reto. Eso se me ocurre. Y está la otra parte que son como las parejas, asociar parejas, que es como una especie de juego, ¿verdad? Como tú vas encontrando parejas y vas ganando, esa también es otra posibilidad. Y otra es encontrar la letra correcta dentro de las palabras. Por ejemplo, si tú tienes Pepito, ¿verdad? Entonces pones Pepito y pones Q y P y el niño tiene que completar y elegir, por ejemplo, una P o una Q de acuerdo a lo que él ve. Y también cuando hace la palabra con error, también decirle que no es esa la letra correcta y darle el fonema.
El fonema me refiero a la letra con el sonido, porque también es importante que como entra a manera visual, o sea, el estímulo a nivel visual auditivo. También tiene que ir auditivo. Entonces son elementos que ayudarían para que un niño o una niña pueda trabajar este tipo de condición y tener una mejora. Está comprobado que un niño con una atención de este tipo puede tener una mejora entre los 3 y 6 meses de trabajo, pero tiene que ser constante y debe de llevar pequeños retos para que vaya siendo cada vez más compleja, como niveles, no sé, en el juego niveles, entonces que pudiera ser como más complejo para que él vaya ganando. Entonces un tipo de herramienta como esta serviría tanto en áreas de terapia, no sé si estoy usando bien el término, y también en área en tu casa, ¿no? Como parte de, si el niño quiere, pues lo agarra y empieza a aportar a su terapia sin que se dé cuenta. Entonces sería como el objetivo que se podría lograr. Inclusive en la escuela, por ejemplo, hay espacios donde la maestra puede ofrecer un dispositivo móvil, llámese tablet o celular, donde él podría estar haciendo 20 minutos, 15 minutos el juego y luego seguir en su rutina. O sea, podría ser muy beneficioso porque a nivel grupal los chicos podrían trabajar en equipos de 3, 4 niños diferentes con sus dispositivos, porque sí tiene que ser individual, pero todos trabajando en un solo equipo. Luego en la casa, como tú decís, que sería genial porque de esa manera todos los niños juegan en la tarde después del colegio, y luego ya a nivel de terapia también, porque puede haber un espacio en el que has terminado toda la terapia y luego puedes tener como tu especie de regalo al finalizar y poder jugar. Muy bien, y con respecto a los padres que tienen que, pues, hacer una educación o una atención hacia los niños, ¿qué vivencias crees que a ellos se les podrían solucionar o se les podrían ayudar a que estén mejores con alguna aplicación? Yo creo que un padre o una madre, yo soy mamá de un niño con dislexia y por lo menos a mí me beneficiaría el hecho de que estoy segura que el videojuego que mi hijo va a ver en la tarde es un videojuego que le va a servir. Entonces hay una cantidad de espacios gratuitos para juegos sobre matemáticas, ciencias, pero para el tema de dislexia son limitados. Entonces uno quisiera encontrar pues estos niveles, o sea, yo sí pienso que una aplicación debe tener sus niveles como un juego en el que se van superando y eso ayudaría también a identificar dónde está el mayor nivel de reto. O sea que a ti te gustaría ver, digamos, como un pequeño reporte acerca de qué habilidades está desarrollando, en qué está yéndole bien. Me imagino que esto permitiría compartir a los maestros que ayudan a solucionar la dislexia o a tratarla, a pues llegar a identificar y tener un mejor tratamiento. Entiendo que más antes estábamos comentando que existían algunos textos que tú tenías como apoyo. ¿Qué me puedes contar acerca de esos textos? Bueno, hay una cantidad de textos muy buenos. Bueno, aquí tenemos, mira, hay una guía que son sumamente visualmente atractivas y se pueden utilizar y están diseñadas para el trabajo con los maestros y las maestras. Es decir, no tenés que tener una formación especializada, sino más bien leer la guía, porque una persona que es docente la puede ver. Incluso un padre o una madre que tiene a sus hijos en edad escolar, es fácil ubicarse también como para decir, mi hijo tiene esta situación. Por ejemplo, no pone atención, se distrae fácilmente. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Puedo ir a revisar la guía y me da algunos ejercicios prácticos que son realmente son fáciles de identificar. Estos son unas guías como muy fáciles, yo las tengo, si las necesitan. Y también tengo otras cosas que están más a nivel virtual, que también son de mayor calidad. Vale, por ejemplo, hay una cantidad de aplicaciones que ustedes pueden ver que están disponibles en la web y también casi que todas son de pago. O sea, te dan como esa opción de que puedes descargarlas, pero llega un momento en que te dicen ya no puedes pasar al siguiente nivel porque tienes que pagar o tienes que comprar complementos.
y se entiende porque a la larga también es un tema de investigación y los niños y las niñas necesitan tener una cantidad de dispositivos y también tiempo y recursos en casa para poderlos usar. Hay una aplicación muy buena que se está vendiendo a nivel internacional que se llama Detective Dyslexia. Esta es de una mujer española, ella es disléxica, entonces creó un test en línea, puedes hacer el test gratuitamente y te identifican si realmente tenés dislexia o no. Cuando ya te dicen, mire, sí, de la prueba que tiene más o menos unas 25 preguntas, el niño falló en 20, entonces te dice, sí, su hijo o su hija sí tiene un nivel de dislexia y te dan como el diagnóstico de acuerdo a la edad. Entonces te permite descargar un juego que vas haciendo, puede ser en el teléfono, pero el juego se traba, es decir, no empieza, como es gratuito, empieza a darte un montón de problemas. Entonces, lamentablemente, nosotros no logramos tener el juego porque te da como un par de días solamente para prueba, pero sí no nos cargaba, era como muy difícil, tenía muchos recursos, no lo sé. Entonces, así he ido como buscando otras aplicaciones, unas que son mucho más sencillas, por ejemplo, el tema de las letras, que es como lo primero, ¿verdad? Identificar las letras según el fonema, si es auditivo, la identificación de la P y la Q, la B y la D, el 5 y la S, que son como los errores más comunes que se dan. Y luego de eso también la escritura correcta para que uno la pueda ver. Eso por una parte, pero volviendo a la pregunta que decías, yo como madre, que quisiera que me dijera el juego. Hay unas aplicaciones de juegos de matemáticas, que no me acuerdo cómo se llaman, pero les voy a mandar el dato, donde yo tenía inscrito a todos mis hijos y tenía por niveles. Entonces semanalmente me mandaba a mi correo y me decía, mire, Sebastián ha llegado a tal nivel, pero no alcanzó la cantidad de ejercicios que necesitaba hacer. O Ámbar, por ejemplo, superó. Entonces ya así yo ya tenía como más o menos qué es lo que habían hecho en la semana. O a veces me decía, lamentamos que Carolina no entra al juego esta semana y no logró, porque te dan como premios, o sea, es pura gamificación. Entonces es un juego súper bueno y es pura matemática. Entonces hay una gran cantidad de aplicaciones que se pueden usar, que podría ser una manera para que el padre o la madre recibiera una retroalimentación de hasta dónde llegó su hijo, los niveles de error, dónde es que más se equivoca, como para que la terapeuta o la madre o la maestra pueda hacer realmente como un refuerzo y en clases y decir, todavía a ese niño le hace falta manejar más la P y la Q, por ejemplo, o me está haciendo las sílabas más compuestas, las está haciendo invertidas. Entonces eso me ayudaría a mí como para decir, bueno, entonces yo necesitaría trabajar esta parte esta semana. Entonces, un poco tratando de concluir lo que hemos hablado, tu idea o lo que tú planteas es que el reto sería lograr tener una aplicación que permita tener retos de diferentes niveles, incluso en diferentes áreas, como el manejo de los trazos, como para las palabras, las sílabas compuestas y demás, y además que al papá le permita llevar un control para poder apoyar así pues en el proceso de educación. ¿Qué tan factible o qué opinión tienes tú acerca de que una aplicación como esta sea gratuita o sea paga? Ya digamos que hablábamos de una aplicación que en nuestro contexto salvadoreño necesita correr pues en teléfonos con recursos muy bajos, porque solemos tener pues teléfonos de 1 GB de RAM muy, muy pequeños, ¿no? ¿Qué opinarías del costo de esto, o cómo crees que nuestra proyección social como UCA, como individuos UCA, puede aportar en este problema? Yo creería que sería súper funcional y no sé, no tengo ni la menor idea, ustedes son los técnicos,
Pero, por ejemplo, hay una gran cantidad de escuelas que tienen tablets para su uso. No tienen acceso a internet, pero sí podrían a lo mejor correr un juego que les permita tener niveles. Yo sí creo que en eso de los niveles no necesariamente tiene que estar como atado a tener algo en línea. Entonces sí creo que, digamos, tener un juego con unos 10 niveles, desde lo muy básico, como empezar por un trazo, y luego ya llegar hasta composición de palabras, podría ser una buena opción. Se podría inclusive trabajar con un programa piloto de procesos de lectoescritura con niños y niñas de las zonas en las que más hay dificultades, porque uno piensa de que esto es como solamente uno en un millón, pero no, o sea, ya digamos en un segundo o tercer grado, por ejemplo en la zona rural, yo he encontrado casos de niños que no pueden hacer realmente una buena discriminación. Entonces sí se podría tener y sería sería muy bueno. Pero también pienso en los que sí podríamos como incluso pagar. Si a lo mejor este proyecto en un futuro pueda ir mejorando y se va enriqueciendo y va haciendo como las actualizaciones, sí podría tener un buen mercado, porque existen muchas personas que sí pagan un espacio de terapia para poder ser atendidos bajo esta condición. Entonces yo sí creo que eso podría tener como muy buen uso, pero para eso sí se necesitará un poquito más de tiempo. Creo que en un primer momento puede ser algo así como muy sencillo, sí atractivo, o sea, que sea muy atractivo en cuanto a colores, también que el trazo, o sea, realmente, no sé cómo se llama cuando las letras, la tipografía de la letra, tipografía. Ajá, tiene que ser una tipografía como muy clara, para que eso le permita al maestro, al padre y al niño o la niña poder tener acceso a la información. Pero sí creo que después se podría hacer para que esté disponible y la gente pudiera comprar sus actualizaciones, inclusive complementos, como lo hay en la web. Entonces dirías que el peso del impacto social que podría tener una aplicación de este estilo, que fuese gratuita, que para permitir ya sea a las escuelas, a los papás de pocos recursos acceder a ella, pero que también tuviese un plan en el cual se le añadiera un terapeuta a la par, por ejemplo, para que sirva como seguimiento, podría aportar mucho a una situación de nuestro país. Sí, definitivamente. O sea, nosotros tenemos un índice de lectoescritura sumamente bajo. O sea, el desarrollo de la lectoescritura en los niños y las niñas en las zonas públicas y en los espacios más rurales, estamos hablando de que los niños llegan a aprender a leer más o menos entre los 9 y 10 años. En cambio, en lo privado, en la zona más urbana, los niños y las niñas aprenden a leer antes de los 6 años. Entonces sí tendría un gran impacto. Entonces realmente estamos pensando en una idea muy importante. Gracias, Patti, por los comentarios. Sé que estás dispuesta un poco a ayudarnos más adelante en el sentido de poder definir algunas tendencias de desarrollo y poder definir. Sabemos que es una aplicación en la cual hay un costo de investigación, porque resulta que no solamente es hacer, sino que entender un poco la situación en la que está pasando, saber razones fundamentadas de por qué los trazos, de por qué los colores, las fuentes y demás cosas que nos interesa como desarrolladores aprender, pero que entran en una gran funcionalidad a la hora de impactar en el problema. Estaríamos entonces comunicándonos después con Patricia para poder definir reuniones en las cuales ustedes puedan pues brindar sus ideas, sus propuestas de ideas, y que ella los encamine a que estas ideas tengan el fundamento científico para poder aportar al problema. Muchas gracias.